Vamos a empezar por lo incómodo. Por eso que no quieres mirar de frente cuando estás a solas. Por ese pensamiento que llega justo antes de dormirte y que finge ser casual, pero se clava como un cuchillo frío entre las costillas. ¿Lo sientes? Es esa incomodidad leve, persistente, que no se va. A veces la llamas estrés. Otras veces le pones nombre de persona, de trabajo, de situación. Pero en el fondo lo sabes. No es nada de eso. Es algo más profundo, más antiguo. Es algo que viene contigo desde hace años, tal vez desde siempre. Es ese vacío que se disfraza de rutina, esa tensión que se oculta detrás de cada sonrisa ensayada. No sabes de dónde vino, pero sabes que está ahí, como un parásito silencioso, como una sombra que no proyecta el cuerpo de nadie. Y entonces empiezas a dudar. Dudas de ti, dudas de lo que haces, dudas de si este camino que estás recorriendo es realmente tuyo, o si simplemente lo heredaste, lo copiaste, lo aceptaste porque sonaba bien, porque encajaba, porque te dijeron que así era como se vivía. Pero no te sientes vivo, no del todo. Respiras, sí. Te mueves, trabajas, hablas, sonríes, haces planes, pero no vives, sobrevives. Y lo peor es que lo has hecho tan bien que ni siquiera se nota. Desde fuera pareces estable, normal, incluso exitoso. Pero por dentro hay algo que no encaja, algo que cruje, algo que pide salir y que llevas años callando. ¿Sabes de qué hablo? Del miedo. No ese miedo de película. No el miedo de las alturas ni de los monstruos bajo la cama. Hablo del miedo real, el que te paraliza sin hacer ruido. El que se esconde en las decisiones pequeñas, en cada vez que dices «no puedo», cuando en realidad quieres decir «me aterra». Hablo del miedo social, de ese que te hace revisar 3 veces lo que vas a decir. No vaya a ser que parezcas ridículo. De ese que te hace borrar mensajes, posponer llamadas, evitar conversaciones. Hablo del miedo existencial. Ese que se asoma cuando todo está en silencio, ese que te susurra que estás perdiendo el tiempo, que estás desaprovechando tu vida, que todo esto no tiene sentido. Pero aquí va el giro. Ese miedo no viene de fuera, no es el mundo el que te asusta, no son los demás, no es el futuro, ni la muerte, ni el rechazo. Es tu mirada, es cómo te estás viendo, es cómo has aprendido a interpretarte. Es una lente sucia con la que observas tu propia existencia. Una distorsión aprendida. Porque sí, aprendiste a tener miedo. Nadie nace temiendo al juicio ajeno. Nadie nace temiendo fracasar. Lo aprendiste. Lo absorbiste. Y ahora lo llevas dentro como si fuera parte de ti. Pero no lo es. Es un huésped, un visitante. Y lo has alimentado con cada vez que te dijiste que no podías. Con cada vez que preferiste callar, encajar, disimular. La ansiedad, la ansiedad. Qué palabra tan pequeña para algo tan monstruoso. No grita, no golpea, no sangra, pero te consume, te encoge, te roba, te mantiene alerta como si la vida entera fuera una amenaza constante, como si cada esquina escondiera una catástrofe. Y lo peor, ni siquiera sabes de qué estás huyendo. Solo sabes que no puedes parar, que no puedes relajarte, que algo, en algún lugar, puede salir mal, y tu cuerpo lo siente. Tus músculos, tu estómago, tu respiración, todo se prepara para un peligro que nunca llega. ¿Y sabes por qué nunca llega? Porque ya está aquí. El peligro eres tú, o mejor dicho, lo que crees de ti, lo que te repites cuando nadie te escucha. Esto no es un diagnóstico. Es una confesión, una que yo también tuve que hacerme. Durante años viví así, pequeño, a la defensiva, protegiéndome de amenazas invisibles, sintiendo que no encajaba, que algo estaba mal conmigo, intentando demostrar que valía algo mientras me desmoronaba por dentro. Y fue ahí, en ese desmoronamiento, donde empecé a ver la verdad, que no era débil, que no estaba roto,
que lo que me estaba matando no era la ansiedad, sino mi guerra contra ella, mi intento desesperado de esconderla, de negarla, de silenciarla, como si sentir miedo fuera un delito, como si no tenerlo fuera una señal de éxito. Pero te lo digo ahora desde el otro lado del túnel. El miedo no se elimina, se enfrenta, se atraviesa, se observa, porque solo cuando te atreves a mirarlo de frente, sin juicio, sin huida, empieza a perder poder. La ansiedad es un mensaje, no un enemigo. Es una llamada a reconectar contigo, a dejar de vivir en modo defensa, a dejar de existir como si estuvieras en guerra constante con el mundo, contigo, con tu historia, porque vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir, es renunciar a ti antes siquiera de haberte conocido. Y sí, da vértigo soltar el miedo, porque el miedo, aunque duela, también da seguridad. Es una cárcel, pero con barrotes conocidos. Te dice lo que no puedes hacer, lo que no debes intentar. Te mantiene dentro de una zona segura. Pero la seguridad sin libertad es solo otra forma de esclavitud. ¿De qué sirve estar a salvo si nunca te sientes vivo? Te han dicho que el miedo es una señal de debilidad. Te mintieron. El miedo es natural. Lo que no es natural es vivir atrapado en él. Te han enseñado a esconderlo, a maquillarlo, a fingir que todo está bien mientras te desmoronas por dentro. Pero vivir así es morir en cuotas. Es ver pasar la vida como si fuera una película donde tú solo eres espectador. Es seguir caminando con la cabeza gacha, esperando no molestar, no fallar, no destacar. Pero aquí está la verdad brutal. Nadie va a darte permiso para vivir plenamente. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a liberar tu mente por ti. Eso solo puedes hacerlo tú. Y no se trata de ser valiente en todo momento. Se trata de moverte incluso cuando tiemblas, de hablar incluso cuando la voz se quiebra, de elegirte a ti una y otra vez, a pesar de lo que diga el ruido exterior. Porque ese ruido es solo eso, ruido, no verdad, no destino, solo ecos de miedos ajenos que aprendiste a hacer tuyos. Pero puedes soltarlos, puedes aprender a caminar con ellos sin que te dominen. Así empieza el cambio, no con grandes gestos ni con discursos inspiradores. Empieza con una pregunta sincera. ¿Cuánto de lo que hago lo hago por miedo? ¿Y cuánto de lo que dejo de hacer lo evito por lo mismo? Cuando empieces a responder con brutal honestidad, te darás cuenta de que tu vida entera ha sido moldeada por un enemigo que no se ve. Pero al nombrarlo, al reconocerlo, al abrazarlo, empieza a perder fuerza. Hoy no vengo a darte respuestas, vengo a abrir puertas, a que cuestiones todo lo que creías sobre ti, a que te observes con nuevos ojos, porque si logras entender que el miedo es una ilusión que aprendiste a llamar realidad, entonces empiezas a ver que la vida no es una amenaza constante, es un juego. Uno complejo, sí. Uno incierto, también. Pero un juego al fin y al cabo. Y los juegos están hechos para jugarse, no para esconderse. Así que quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar, por fin, a vivir. Pero ahora vamos a hablar de algo que casi nadie menciona. Algo que se esconde debajo del miedo y la ansiedad, como la raíz bajo la tierra. El deseo de control. Sí, control. El intento desesperado de preverlo todo, de anticiparlo todo, de evitar cualquier incomodidad antes de que siquiera aparezca. Ese hábito que tienes de imaginar todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión. Esa costumbre de prepararte mentalmente para una conversación que ni siquiera ha ocurrido. Esa necesidad de entenderlo todo, de explicarlo todo, de protegerte antes de sentir. ¿La reconoces? Esa es una de las caras más crueles de la ansiedad. Porque no solo te hace sufrir,
Te hace creer que sufrir es la única forma de tener control. Y aquí va el golpe. El control es una mentira muy bien maquillada. Nunca lo tuviste, ni lo tendrás. El mundo no te debe estabilidad, no te debe explicaciones. Y cuanto más intentes agarrarlo con las manos, más se te escapa entre los dedos. Porque no vinimos aquí a controlar la vida, vinimos a experimentarla. Pero el ansioso no quiere experimentar, quiere predecir. Y en esa predicción constante se pierde la vida, se diluye, se transforma en una lista infinita de «y sí» que nunca llegan. Y mientras te preparas para el caos, se te escapa la calma. Porque estar vivo no es tenerlo todo bajo control. Es aceptar el caos y moverse dentro de él. ¿Y sabes cuál es el origen de esa obsesión con el control? El miedo a la incertidumbre. Pero aquí está la ironía. La incertidumbre es lo más real que tienes. Es lo único que compartimos todos. Cada día que te despiertas, estás entrando a un terreno que no conoces. Finges tener un plan, haces listas, proyectas, pero lo sabes. Cualquier cosa puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Y aún así, insistes en luchar contra esa verdad, como si resistirte fuera a darte paz. Pero resistirse no da paz, da agotamiento. El verdadero alivio aparece cuando sueltas, cuando entiendes que el control es solo una fantasía para calmar al ego. Y que el ego, cuando tiene miedo, grita, grita fuerte, grita para protegerse, para evitar el vacío. Pero el vacío no se evita, se atraviesa, se siente y se transforma. Por eso muchos viven atrapados en bucles mentales, en pensamientos repetitivos, en análisis interminables. ¿Te ha pasado? Pensar tanto que ya no sabes qué era real y qué era solo miedo disfrazado de lógica. Porque la ansiedad es experta en eso. Te convence de que pensar más es igual a solucionar. Pero no es así. Pensar más no siempre es claridad. A veces es parálisis. Y aquí entra otro elemento poderoso del que casi nunca se habla. La desconexión corporal. Sí, el cuerpo. Ese al que tratamos como una máquina, pero que en realidad es un mapa. Un mapa lleno de señales que hemos aprendido a ignorar. Porque cuando vives en la mente, todo se vuelve ruido. Pero el cuerpo nunca miente. El cuerpo sabe. El cuerpo siente antes de que puedas ponerle palabras. El cuerpo se encoge, tiembla, se tensa. Y tú lo ignoras, lo fuerzas, lo anulas. Lo tratas como un esclavo que debe seguir funcionando. Pero él no quiere seguir, quiere ser escuchado. Quiere que vuelvas a él. El miedo y la ansiedad no solo habitan la mente, también habitan el cuerpo, lo contraen, lo agotan, y la única forma de empezar a sanar es volver a habitarte, respirar profundo, sentir sin huir, escuchar sin juzgar, reconectar, porque mientras sigas viviendo desde la mente, todo será amenaza. Pero cuando bajas al cuerpo, al presente, a la hora, el miedo pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no es el amo. Pero claro, esto asusta. ¿Por qué? Porque implica volver a sentir. Y sentir da miedo. Sentir es arriesgado. Sentir es exponerte. Pero sin sentir, no vives. Solo actúas. Solo imitas. Solo repites patrones aprendidos. Y la vida no está hecha para eso. La vida es arte, no fórmula. Y el arte no se controla, se crea. Y ahora quiero hablarte de otra trampa muy común. Una que parece inofensiva, pero que alimenta el miedo todos los días. El autoengaño de la productividad. Sí, esa obsesión con estar ocupado. Esa necesidad de hacer, hacer, hacer. Como si parar fuera fracasar. Como si descansar fuera rendirse. La ansiedad moderna no solo se manifiesta en pensamientos, también se manifiesta en la adicción al movimiento, al hacer constante, a la eficiencia, a demostrar que eres útil, que estás avanzando, que no estás desperdiciando el tiempo. Pero aquí va el truco.
Muchos de esos movimientos no son avance, son fuga. Te mueves para no sentir, produces para no pensar. Te llenas de tareas para no enfrentarte al vacío. Y ese vacío, por mucho que lo evites, siempre está ahí, esperando a que te detengas. Porque el vacío no viene a destruirte, viene a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Y eso da más miedo que cualquier fracaso. La ansiedad, muchas veces, se disfraza de hiperactividad, de ambición, de motivación. Pero en el fondo es miedo. Miedo de parar y encontrarte con tu propia verdad, con tu silencio, con tu historia. Y entonces llenas tu agenda para no tener que escucharte. Pero el silencio siempre encuentra la forma de hablar. Y cuando lo ignoras por mucho tiempo, grita a través del cuerpo, del insomnio, de la fatiga, de la irritabilidad, porque el alma no vino a ser ignorada, vino a ser reconocida. Y hay otro punto esencial, el que nadie te cuenta porque incomoda, el papel de la identidad en todo esto. Nos apegamos a una idea de quiénes somos, una imagen que construimos con años de experiencia, de heridas, de etiquetas, de expectativas ajenas. Soy así, decimos. Siempre he sido así. Y ahí nos encadenamos, a una versión antigua, a una historia limitada. Pero lo que llamas tu identidad, muchas veces es solo tu trauma vestido de personalidad. Y hasta que no te atrevas a cuestionar quién crees que eres, seguirás viviendo dentro de una cárcel con puertas abiertas. El miedo protege esa identidad. Porque si la sueltas, entonces ¿quién eres? Pero ahí está la oportunidad, en reconstruirte, en romperte si es necesario, en permitirte ser nuevo, diferente, múltiple. Porque no viniste aquí a interpretar un solo papel, viniste a explorarte, a descubrirte, a reinventarte tantas veces como sea necesario. Así que, escucha bien, tu miedo no es tu enemigo, tu miedo es tu guía. No vino a frenarte, vino a mostrarte el camino que aún no te has atrevido a recorrer. La ansiedad es solo la alarma, no el incendio. Y cada vez que la sientes, es porque estás en la puerta de algo grande, algo que asusta porque es nuevo, porque es tuyo, porque es libre. Y tú estás listo para cruzarla, aunque tiemble todo, aunque duela, aunque no entiendas el camino, porque la vida no te pide entender, te pide presencia, valentía y sobre todo, verdad, tu verdad. ¿La estás viviendo? Entonces te lo digo claro, no estás roto, estás desenfocado, no eres débil, simplemente estás viviendo en un estado que no es natural para ti. Estás interpretando un guión que no escribiste. Pero aquí viene lo más brutal. Puedes reescribirlo cuando quieras. Nadie más va a hacerlo por ti. No necesitas más validaciones, ni más likes, ni más aplausos. Solo necesitas silencio y coraje. El coraje de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿qué pasaría si dejo de tener miedo a lo que soy? Porque cuando el miedo ya no te define, la vida cambia de color. Lo que antes era amenaza, ahora es posibilidad. Lo que antes era vértigo, ahora es libertad. Lo que antes dolía, ahora te impulsa. El miedo se convierte en un faro. En vez de huir de él, empiezas a caminar hacia donde te señala. Porque si algo te asusta, es porque ahí hay verdad. Y en esa verdad está tu vida real, la no fingida, la no decorada, la no aprobada por todos. Y te voy a soltar una pregunta final, pero no para que la respondas rápido, sino para que te la lleves dentro, como una semilla que explota cuando menos lo esperas. ¿Estás viviendo una vida que elegiste o una que estás intentando sobrevivir? Porque si es lo segundo, aún estás a tiempo de cambiarlo todo, de romper ese molde que llevas años reforzando, de abandonar la máscara sin miedo a lo que haya debajo, porque debajo lo que hay no es fealdad ni carencia. Debajo está tu versión más pura, más auténtica, más libre, esa que no tiembla por agradar,
que no se esconde, que no se excusa, esa que no necesita nada más que existir. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sabes, porque en algún rincón de ti, esta verdad ya estaba gritando. Solo necesitabas a alguien que te la susurrara sin filtros. Pues aquí la tienes. No olvides suscribirte si esta sacudida te movió algo dentro. Y no para llenar un número más, sino para que no se te escape ninguna de estas bombas mentales que suelto sin anestesia. Y déjame un comentario con esta frase: el miedo ya no me conduce. Si leo eso, sabré que estás en el camino, en tu camino, y ahora me voy, pero no como empezamos. Me voy con la certeza de que algo dentro de ti se quebró un poco, y a veces lo que se quiebra es justo lo que te estaba impidiendo volar. Así que déjate romper, porque del otro lado del miedo te estás esperando tú. Nos vemos pronto, Onamber, pero si vuelves, que sea con los ojos más abiertos que nunca. Hasta entonces, que tiemble el miedo, porque tú acabas de despertar. Silencio, corte, y el eco lo haces tú.